Corre otra vez. Hermanos, sean bienvenidos. Tuvimos fallas técnicas por ahí, pero damos gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos da de reunirnos como primera iglesia bautista de Cherryland aquí en este recinto. Decía yo que nos sentimos muy cómodos. Estuvimos pensándole cómo podríamos participar también de las 7 palabras. No tenemos recinto, el recinto todavía que ocupábamos anteriormente pues todavía no se pone a disposición. Entonces optamos por una medida que los hermanos estuvieron apoyando aquí, trabajando fielmente, y damos gracias a Dios por su vida y por su servicio. Pero hermanos, vamos a empezar, vamos a dar principio a este culto de adoración a nuestro Dios, porque es precisamente que venimos a adorarle y alabarle, y también a recordar las 7 palabras que Jesús profirió, emitió allá desde la cruz del Calvario, ¿verdad? Flagelado. Y bueno, es un recordatorio, ¿verdad? Que estas palabras siempre estén en nuestro corazón y que sigan trabajando en nuestra vida. Ese es el propósito por el cual Jesús las expresó, y queremos darle gracias a Dios por este sacrificio precioso que el Cordero, ¿verdad? El Cordero Pascual, el Cordero de Dios, ¿verdad? Vino a tomar nuestro lugar en la cruz, fue nuestro sustituto, fue clavado, ¿verdad? En esa cruenta cruz, y clavó ahí todos nuestros pecados para darnos libertad, salvación y vida eterna. Y esto es lo que queremos ahora dar inicio. ¿Qué les parece si así nos ponemos en actitud de oración, amados hermanos y hermanas, para orar y poner en manos de nuestro Dios la dirección de este culto y también la exposición de la palabra de Dios que cada uno de mis hermanos le tocará compartir? Oramos y damos comienzo. Padre, como siempre, contentos y agradecidos contigo en esta hora por la oportunidad que nos das de poder venir para gozarnos, oh mi Señor querido, alabándote, cantándote y recordando también, mi Padre amado, aquellas palabras que tu Hijo Jesucristo expresó en aquella cruz del Calvario. Padre, palabras que han trascendido, oh mi Señor querido, generación tras generación, han transformado vidas, y la vida nuestra la sigues edificando, Padre. Queremos, mi Señor, que lo que se vaya a exponer en esta tarde por cada uno de mis hermanos surta el efecto, mi Padre querido, por la cual tú le envías a cada una de nuestras vidas. Y queremos, Padre, ser edificados, queremos ser transformados, y queremos seguir recordándote, Padre, siempre el sacrificio de amor que tuviste allá en esa cruenta cruz, mi Señor querido, donde tu Hijo fue el sustituto, tomó nuestro lugar y fue clavado, Padre. Alabamos y bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias y damos comienzo. En el nombre de Jesús pedimos, Padre, sabiduría y dirección, y que te agrades de todo, Padre, que sea la gloria para ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, pues vamos ahora, ya tuvimos palabra de invocación, de la bienvenida. Ahora les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versos del 24 al 46. Capítulo 23, verso del 24 al 46. Y le voy a invitar a que se pongan de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Repito, Lucas capítulo 23, versos del 24 al 46. Vamos a hacerlo en forma alternada. Yo leo el primer versículo, empiezo con el 24, todos juntos siguen con el 25, así sucesivamente, y al final todos nos vamos a reunir en el versículo 46. Empiezo y dice la palabra de Dios así: Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz,
para que la llevase tras Jesús. Y les llegó la multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones de rey. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando... llamado a la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores estaban colgados y le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que hicieron nuestros peces, mas de ustedes ningún mal nos hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Todos. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, vamos a cantarle con gozo al Señor. Son unos hermosos himnos que siempre se cantan en esta época, recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle el tiempo a David, quien nos trae la dirección de estas alabanzas. Hay una fuente sin igual y vida abundante.
Gracias, hermanos, pueden tomar su lugar. Yo creo que están hermosos estos cantos. Tenía rato, ¿verdad?, de no escucharlos, y damos gracias a Dios. Ahora pueden tomar lugar, ¿verdad? Pónganse cómodos y vamos ahora a la participación de las palabras expresadas por nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a darle el tiempo a nuestro hermano César Navarro. Tiene a su cargo la palabra número 1. Adelante, hermano. Buenas tardes, hermanos. Antes de empezar, quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por tus bendiciones y por la memoria que tenemos, Señor, de lo que tú has pasado para darnos la salvación. Gracias, Padre, por este momento que podemos compartir. Pon tú en nosotros las palabras y agrádate de este servicio. En nombre de Jesucristo. Amén. Como dice la palabra de Dios en Lucas 23:34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Mucho se puede decir de lo que estamos aquí viendo, hay que considerar lo que estaba pasando en ese momento. Estaba Jesucristo, ya había sido arrestado, había sido golpeado, había sido humillado, había sido hasta latigado, ¿verdad? Azotado con látigo. Sabemos cómo su carne, su espalda se había dañado, él había tenido que cargar con la cruz. Obviamente se había tropezado, había caído en sus rodillas, todo su cuerpo estaba sufriendo. Obviamente él sabía que todavía le faltaba mucho más por sufrir hasta llegar a la culminación de su muerte. Y en ese momento, estando en la cruz, Jesucristo nos da estas palabras, estas frases que debemos de recordar siempre. Y lo primero que Jesucristo dice es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya había enseñado Jesucristo sobre el perdón cuando había hablado de las 70 veces 7 que debemos perdonar. Esto significa siempre que se nos pida perdón, debemos de perdonar. Sin embargo, en este momento a Jesucristo nadie le estaba pidiendo perdón, lo estaban matando y él estaba ya ofreciendo el perdón a todos sus agresores. Lo primero que hizo, pasando por toda esta tortura, fue ver al Padre y pedirle interceder por sus agresores. Tenemos que considerar el dolor que Jesús estaba sufriendo. Es algo que nadie más en este mundo podrá sufrir jamás, solamente él. Esto nos lleva a pensar qué es realmente para nosotros el perdón. Yo he escuchado gente que dice: sí, debemos perdonar, pero también tenemos memoria, porque Dios nos dio memoria y no olvidamos, seguimos recordando. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que si ustedes de los cristianos que dicen te perdono pero no te olvido, hay que examinar esto, hay que ver el ejemplo que nos puso Jesucristo. Si bien estoy de acuerdo en que Dios nos da memoria, pues sí, tenemos memoria, pero Dios no nos ha dado la memoria para atesorar y valorar las cosas negativas que pasan en nuestro día o las ofensas que otros nos hacen. Yo creo que más bien debemos utilizar esa memoria para cosas que edifican, positivas, cosas que nos dan gozo.
tenemos como seres humanos un poder limitado en nuestra mente, una memoria que es finita, no es infinita. Entonces cosas entran y cosas se van. Y tenemos que ejercitar nosotros esa memoria. Muchas veces olvidamos las cosas porque no les damos la importancia. ¿Y a quién no le ha pasado que de repente están platicando con alguien y de pronto, pues ya no me acordaba de eso, pero ahora que lo mencionas, tienes razón, sí lo recuerdo, porque ya lo habíamos olvidado? O sacan un cajón, una caja que tenían guardada y empieza a ver, uno se encuentra cosas que ya ni recordábamos que las teníamos. Incluso cosas importantes a mí me pasa que las guardo y en 2 o 3 días no me acuerdo dónde las guardé. ¿Por qué? Pues porque no damos realmente la importancia a esas cosas y traemos muchas otras cosas en la cabeza que nos ocupan más. Por eso no podemos muchas veces olvidar, porque no dejamos de pensar y estamos ejercitando nuestra mente, nuestra memoria, las cosas que nos han causado dolor, las cosas que nos han ofendido. Yo creo, sinceramente, que podemos hacer a un lado, porque está en nosotros, el ser felices o estar tristes. Y si me preguntan cómo, pues muy sencillo. Tenemos todos los días la oportunidad de levantarnos dando gracias a Dios y atesorando la vida, la salud que Dios nos da, y es un motivo completo para estar felices. Sin embargo, si nosotros estamos constantemente recordando aquello que nos pasó, que no nos gustó, aquello que nos ofendió, estamos manejando solamente productos de tristeza, de amargura, que nos hacen mal en nuestra propia persona. La gente que nos ofendió probablemente ya lo olvidaron. Sin embargo, nosotros al estar dando vueltas, es en perjuicio nuestro nada más. Entonces, aquí la verdadera, la pregunta central es, ¿qué es el verdadero perdón entonces? El verdadero perdón, yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de tomar un curso de confrontación personal que me ayudó mucho, y aunque no era nada bíblico, hubo un concepto que se quedó arraigado en mí. El verdadero perdón empieza cuando yo dejo de sentirme víctima. Mientras yo no me quite eso de mi cabeza y yo no deje de sentirme la víctima, no estoy ejerciendo el verdadero perdón. Y por eso no lo puedo hacer a un lado y no lo puedo olvidar. Entonces, como cristianos, Jesús nos enseñó en la cruz que no importa qué tan grande sea la ofensa o qué tan grande sea el daño que nos hayan causado, nunca nadie de nosotros va a sufrir lo que sufrió Jesucristo en la cruz. Y si Él pudo perdonar y olvidar nuestras ofensas, eso es lo que debemos hacer nosotros también. Cuando demos perdón, hagamos a un lado esos sentimientos, esos pensamientos, y dejemos, ya ni siquiera contemos a nadie, no lo platiquemos, dejémoslo atrás y llenemos nuestra mente de cosas positivas, cosas que nos dan gozo, porque el gozo verdadero, la felicidad en nuestra vida viene de Dios, no de las cosas que tenemos o las que podemos lograr. Yo tuve un tiempo difícil en el que yo pensaba cuando era joven que tenía que trabajar mucho, que tenía que lograr mucho económicamente hablando para poder tener todas las cosas que yo quería para poder lograr la felicidad, y no es cierto, no es cierto. Me he dado cuenta que la felicidad no la da Dios directamente, y al estar uno gozoso en la felicidad de Dios puede uno salir a trabajar, realizar una actividad que uno disfruta y lograr un beneficio económico, y el lograr tener cosas o el lograr metas no es más que una recompensa del trabajo que uno ha hecho. Pero la felicidad viene de Dios, la felicidad ya la tenemos desde que Jesucristo nos dio la salvación. Entonces, mantengamos esa felicidad, pero va a ser muy difícil si no hacemos a un lado los pensamientos y sentimientos negativos que nos deja en nuestra mente, en nuestra memoria, el no perdonar.
totalmente. Dios les bendiga. Bien, hermanos, habíamos dado gracias a Dios por nuestro hermano César Navarro, que trajo la primera palabra, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Implementamos, mi esposa tiene un video cortito antes de cada palabra. Entonces, cuando yo les llame para la segunda palabra, nos esperamos un ratito a un lado mientras se expresa la palabra por Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahorita la vamos a pasar, la de mi hermano César Navarro, para que la podamos contemplar y la veamos. אמרת ותיחרוס בקדיש ותתפנה לתלת יומין ותנהל מרד מן צבא הנחו בשיעך אנא אמר ירודהו מן צלבה דינקת זה ונהמין Tinggal di telinga mo. Tinggal di telinga mo. Sudah. Israel kabalak. Hermanos, pues esa es la primera palabra. Vamos a darle el tiempo ahora a mi hermano José Gómez, que trae la segunda palabra, y vamos también a ver el video tantito de su palabra. Adelante, hermano, si puede. ولا يفقد المشكل أنت تسكت عني أنت تكبر وشعرها بوري تستدعي اشتبالك طلعتنا تخويني Buenas tardes, hermanos. Bueno, me toca a mí compartir la segunda palabra, ubicada en Lucas 23:43. Entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya viendo el panorama de ese momento donde Jesús, ya en el monte Calvario, estaba siendo crucificado junto a dos malhechores. Ellos, unos criminales, unos pecadores, iban a ser ejecutados por sus crímenes. Y junto a ellos vemos que está nuestro Señor Jesús. Pero Jesús era inocente. Él es el Cordero sin mancha, el que nunca conoció pecado. Fue juzgado inocentemente y sentenciado a muerte sin culpa alguna. Y estando ya juntamente crucificado Jesús, vemos la representación de los dos tipos de efectos que la crucifixión de Cristo tuvo y sigue teniendo en nuestra vida. Uno de ellos, uno de los malhechores, de corazón endurecido hasta el final, perverso, pecador, lleno de soberbia, orgullo, sin amor, injuriaba y retaba a Cristo que se salvase a él mismo y a ellos también, como siempre tratando de tomar ventaja o sacar provecho de las circunstancias. En otras palabras, él siempre con la enemistad con el Señor. Y el otro, mientras que el día avanzaba, que también al principio le injuriaban, tuvo un cambio, se ablandó, él creyó que Jesús era el Hijo de Dios y que era el Rey de Israel. Cambió su actitud y su corazón. Esa es la gracia inmerecida que Dios tiene sobre nosotros, que cambia los corazones. Y ese malhechor, reconociendo audiblemente, le ruega a Jesús que se acordase de él cuando estuviera en su reino. Ese malhechor se arrepintió, creyó, confesó, todo en ese lapso de estar ahí en la cruz, muriendo físicamente en el pecado. Fue una oración simple, una confesión sencilla, pero reflejó su conversión
reflejó su corazón y su fe, con esa seguridad que apareció de la nada porque decidió creer. Y Cristo, en medio de su sufrimiento, cansancio, dolor, en una gran agonía, hace lo que vino a hacer a este mundo, a salvarnos, enseñándonos cuán grande es su amor por nosotros. Le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo mañana, no le dijo el fin de semana, le dijo hoy. Esa segunda palabra donde el Señor encontró el tiempo para salvar, rescatar y perdonarle y darle la vida eterna a aquel malhechor que creyó en él. Esas palabras llenas de vida y esperanza que el Señor Jesús da son palabras muy dulces que dan una seguridad, porque el Señor dice: el que viene a mí no le echo fuera. Y como en 2 Corintios 6:2 dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí es la hora, el tiempo aceptable, he aquí la hora, el día de la salvación. Ha llegado ese tiempo. El Señor está dispuesto y está esperándonos. Tan sencilla es la salvación, pero debe ser con el corazón correcto. Cristo le hizo una promesa inquebrantable, una promesa especial, y la cumple, el de estar con Él en el paraíso. Y esa promesa sigue vigente para usted y para mí el día de hoy y hasta el día que Él venga. Solo hay que creer. En Romanos 10:9 dice claramente: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tenemos que decidir en creer con todo el corazón, porque como dice la Biblia, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vale la mano, hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que confesarlo, y cuando hacemos eso, el Señor nos dice: de cierto te digo que estarás conmigo en mi paraíso. Jesús le dio esas palabras de consuelo en sus últimos momentos de vida. Sabía que ese malhechor se iba a arrepentir, solo estaba esperando el momento para escucharlo. Era una enseñanza que nos iba a dejar a nosotros en esa resurrección, donde hubo perdón. Vemos que Él abre su corazón a Jesús y Cristo no lo rechaza. Sea cual sea nuestro pasado, sea cual sea la situación en que estemos, si estamos llenos de salud o estamos en el lecho de muerte, maravilloso es ese consuelo eterno y divino que Él solo puede dar. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que siempre está disponible para aquel que cree y se acerque a Él. Todos nos presentaremos ante Dios y daremos cuentas. Ciertamente todos hemos sido y seguimos siendo malhechores. No escaparemos del juicio de Dios. Pero como cual malhechor nos presentaremos ante Él. Como el desafiante, el que no cree que hay algo más allá de la muerte, al que no le importa, al lleno de odio y resentimiento y orgullo, al que dice que no necesita a nadie, o como el otro, el que quebranta su corazón ante Jesús, que dice: ya no puedo más, Señor, te necesito, ya no quiero ser igual, reconociendo nuestra vida de pecado y reconociendo que Jesús es el Señor, el Rey, el Hijo de Dios, y rogando por su perdón para alcanzar misericordia, consuelo y vida eterna. Aún hay tiempo, hermanos, para alcanzar la salvación. Muchos esperarán y será muy tarde. Es momento de que tomemos una decisión. Recuerden, si la salvación hubiera sido por obras, ese malhechor no hubiera podido salvarse. Repito, la salvación no es por obras. El compromiso es individual. Nosotros sabemos que si nos humillamos ante el Señor y le decimos: yo quiero ser como el malhechor que fue salvo, que yo quiero de eso amor, y el día que el Señor me mande llamar, de cierto que yo sé que de cierto me va a decir que yo estaré con Él en el paraíso. Gracias. Bien, damos gracias a Dios por nuestro hermano José. Esta palabra, pues todas son bien importantes y nos habla también de la salvación. Nos habla de que la vida eterna no inicia en el cielo, está aquí cuando usted abre su corazón a Cristo, y va a terminar allá y estará allá. No terminará, digo, ahí llega y empieza a seguir también gozando de la vida eterna. La vida eterna está en Cristo Jesús. Vamos a darle el tiempo a David. Pueden quitarse los cubrebocas, ¿verdad?, los que van a participar, para que se oiga más claro. Vamos a darle el tiempo a David en la alabanza número
el himno número 110, En la cruz. Pueden tomar su lugar. Vamos ahora a continuar con la tercera palabra y está a cargo de nuestro hermano Gabriel. Le vamos a pedir que pase aquí al frente y dejarnos dar tantito el video y luego ya entra. Adelante, hermano. Hermanos, buenas tardes. A mí me ha tocado unas palabras y lo que encierra es el amor, más que nada el amor que Dios ha mostrado para cada uno de nosotros y el tiempo en que estaba en esa cruz donde nosotros merecíamos estar. Dice en San Juan 19, 26 y 27, dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Miramos el amor que Dios mostró para su madre. Cuando Jesús estaba en la cruz, dijo: Jesús, al mirar a su madre y a Juan, el discípulo amado, que tanto quería,
le dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Hermanos, estamos ante el amor filial de nuestro Salvador y estamos seguros que lo que hizo Jesús fue por nosotros. El amor tan grande que nos tiene, amor que mantuvo ante los momentos difíciles. Hermanos, cuando nosotros sufrimos, nos desesperamos, nos enojamos, nos gana la impotencia, lo peor, nos consume la ira, arremetiendo hasta con nuestros seres queridos. Pero nuestro Señor Jesucristo solo nos ha mostrado amor. A pesar de todo, Jesús solo tuvo aún los momentos de consumación y muerte. Dejó de expresar el gran amor en aquellos momentos por ellos. La Biblia dice que estando crucificado, bajó su vista y al pie de la cruz vio a María, que fue su madre eterna, mirándola a su cara, la tremenda tristeza, sufriendo la terrible soledad. Momentos en que se cumplían las palabras proféticas dichas por Simeón cuando fueron ella y su esposo José a presentar al niño Jesús en el templo. Simeón le dijo en Lucas 2:35: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ante la muerte humana de su hijo, aquello se estaba cumpliendo. El Señor tomó fuerza para decirle: mujer, he ahí tu hijo. Y enseguida dijo a su discípulo: he ahí tu madre. Son palabras de amor, ternura, compasión, de comprensión y de provisión. En esta tercera palabra, sin duda, mostrando su amor, orando por sus enemigos y bendecirlos con la gloria eterna, como no iba a abarcarnos en la inmensidad de su amor a sus seres queridos. Meditemos juntos estos dos versículos, porque este mensaje también es para nosotros. Sigamos meditando sobre la palabra de amor filial. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aún así, dice Isaías 53:5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo por nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Dios les bendiga, hermanos. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por la palabra expuesta por nuestro hermano Gabriel Montiel, que fue la tercera palabra. Le toca a un servidor la cuarta. Vamos a esperar el video. Bien, hermanos, pues ya vimos la escena tremenda en la persona de nuestro Señor Jesucristo diciendo esta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando estaban sucediendo estas cosas, yo me ponía a pensar todo lo que fue cargado en nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo anterior, el 45, dice que
tal hora hubo tinieblas. Las tinieblas representan el pecado. Es un cuadro del pecado. Oscuridad lo cubre. Todas esas cosas que estaba padeciendo el Señor Jesucristo duró 6 horas. De las 6 horas, en 3 horas fue descargada la ira de Dios. Fue descargada imputándole el pecado suyo y el mío. Es algo que debe marcar nuestro corazón, lo que Jesús hizo por usted y por mí. Se le imputó todo el pecado de la humanidad. No solamente había empezado su agonía en el Getsemaní, no solamente había comenzado su martirio ahí, sino también en la cruz del Calvario. El dolor fue indescriptible, porque la muerte por crucifixión era una de las muertes más crueles que los romanos estaban dando a los malhechores. Cuando Jesús pagó las justas demandas de la ley de Dios, santo y puro el Hijo de Dios, se hizo pecado por nosotros. Se hizo pecado por usted y por mí. La cuestión aquí tan tremenda es que realmente nosotros deberíamos de estar en ese lugar. Usted y yo y toda la humanidad deberíamos estar en la cruz clavados. ¿Sabía usted eso? Pero Él es nuestro sustituto. Él fue nuestro sustituto, el que tomó nuestro lugar por amor a usted y por mí. El hermano Gabriel decía un versículo ahorita que siempre es muy común. Solemos recitarlo, pero no podemos, tal vez por las prisas o por las carreras, meditar y profundizar, porque de tal manera Él fue clavado en la cruz, y de esa manera le amó a usted y a mí, porque ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él está tomando nuestro lugar y nos está salvando, nos está ofreciendo la salvación. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender en estos tiempos. Nosotros tenemos que entender que la humanidad tiene un problema. ¿Cuál es ese problema que tiene la humanidad? Es el pecado. El pecado. Todos hemos hecho cosas malas y hemos desobedecido a la ley de Dios. Hemos quebrantado su ley. A causa de esto estamos separados de Dios. Eso es lo que hace el pecado. El pecado, amados hermanos, separó la comunión que tenía el Hijo durante toda la eternidad. Nunca habían estado separados. Usted puede y debe de entender, y yo también, que el pecado es nefasto, que el pecado rompe relaciones. Nuestra relación con Dios ha sido rota y debemos nosotros ser temerosos de Dios, ¿verdad?, en cuidar nuestra salvación, porque realmente si le dio la espalda a su Hijo, imagínense con todos nosotros. A veces es muy común orar sin ir ante Él con la confesión de pecados. Lo decía esta mañana. Podemos orar rápidamente cuando realmente hay pecado en nosotros. Está rota la comunión con Dios. Tiene que usted confesar el pecado.
tengo que yo confesar mi pecado y decirle, Señor, te he fallado, perdóname. ¿Y sabe qué? Dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y dice que si nos apartamos, alcanzaremos misericordia. ¿Quiere usted alcanzar misericordia? Entonces tenemos que confesar el pecado y entonces la comunión es restaurada con Dios y Él nos escucha. Esto es algo que tenemos que entender. El problema es la humanidad con el pecado. Hablaba ahorita mi hermano José de un orgullo, de una soberbia, de no querer doblegarnos y quebrantar nuestro corazón y decirle que le necesitamos, porque Él es, ahorita cantábamos, es una fuente sin igual donde se lava cada quien su alma en la sangre de Cristo. Es la única fuente que puede limpiar su pecado y mi pecado. Y tenemos que entenderlo, tenemos que confesarlo, y esto, hermanos, es algo que usted tiene a su disposición. ¿Sabe lo que significa separación de Dios? Significa muerte. Jesús murió. Su Hijo Jesús murió. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Solamente usted tiene que recibirle. Esto significa, pero no podemos hacer nada para reconciliarnos con Él. ¿Por qué Jesús pudo ayudar? Jesús no solo era hombre, sino en el unigénito Hijo de Dios, y gracias a que nunca desobedeció a Dios y nunca pecó, ese es el único puente que nos lleva y nos conduce y nos conecta y nos comunica con Dios. No hay otro medio por el cual usted se pueda acercar a Dios. Si sus obras, dicen que nuestras obras son como trapos de inmundicia, nada que podamos hacer nos puede librar de la ira de Dios, sino solamente reconociéndole como Señor y Salvador de nuestra vida. Pero esto no se acaba ahí. Ya soy salvo, ¿y qué? Debemos vivir para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí y me salvó. Dice Pablo a los Romanos, no reine pues el pecado en vosotros de tal manera que le obedezcáis, porque ahora ya tenemos un rey. Por eso habla la palabra rey. No reine. El pecado ya no es nuestro amo ahora es Jesucristo. Entonces tenemos que ver ese. Nunca desobedeció a Dios el Señor Jesús, nunca pecó. ¿Cuál es la solución? Jesús voluntariamente ofreció su vida y murió por usted y por mí en la cruz. Y al hacerlo, llevó sobre sí todas nuestras maldades y nos libró de las consecuencias del pecado, entre ellas el juicio de Dios y la muerte. ¿Cuáles son los resultados, amados hermanos? Jesús llevó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. No me pregunte cómo, pero en la cruz del Calvario, Cristo le perdonó a usted en el pasado, le perdona en el presente y le perdona en el futuro, porque la salvación ya está ganada. Solamente que usted debe vivir para Cristo de hoy en adelante, viviendo en santidad, en integridad, en lealtad al Señor. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Jesús llevó nuestros pecados pasados, presentes y futuros sobre Él para que tuviéramos vida nueva. Y debido al perdón de toda nuestra mala conducta, quedamos reconciliados con Dios, y además la resurrección de Jesús es prueba de que Dios aceptó su sacrificio por nosotros en la cruz. El Cordero Pascual, quien se estaba preparando en estos tiempos cuando estaba crucificando a Jesús, estaba listo para comerse. Y Jesús es nuestro Cordero Pascual.
Es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. El sacrificio fue acepto a Él, porque en aquel tiempo del Antiguo Testamento se buscaba un animalito perfecto para el sacrificio. Y Cristo simboliza ese Cordero, de que fue perfecto en todo, sin pecado, y fue a la cruz por nosotros, para ofrecerse en sacrificio a Dios y aplacar la ira de Dios. Solamente a través de ese sacrificio podemos aplacar la ira de Dios. Hoy es tiempo. Si usted ya es salvo, y si usted ya recibió a Cristo como Salvador de su vida, es tiempo de que renueve sus votos con Él. Acérquese. ¿Sabe lo que le ofrece Cristo? Una vida abundante. Jesús ofrece vida abundante de día en día. Pero ¿sabe qué? Cuando vivimos en Cristo, ¿sí? Cuando vivimos en Cristo. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que creen en Cristo Jesús, pero los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Vivamos para Cristo y llevemos su nombre en alto. Somos representantes de Él aquí, somos su iglesia, este pequeño remanente que tiene deseos maravillosos de crecer. Dios les bendiga. Y ahora vamos a darle el tiempo a Hugo Daniel. Es la quinta palabra. Vamos a esperar para que pase el video. Buenas tardes, noches hermanos, espero en Dios que se encuentren todos bien los que están aquí en persona y pues viéndonos en virtual. Les pido que de favor cerremos nuestros ojos y inclinamos nuestros rostros. Señor Padre, gracias te damos por un día más de vida que nos diste hoy. Te doy gracias por aquel sacrificio que hizo tu Hijo, Padre, para darnos la salvación. Te pido que me uses como herramienta tuya para dar el mensaje de hoy, Padre. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues hoy me tocó compartir la quinta palabra, ya vimos las primeras 4. Le doy gracias a nuestros hermanos por haberse tomado el tiempo de estudiarlas y compartirlas. Pues en esta mañana me ha dado, ahora tarde, me ha dado Dios la oportunidad de estudiar y compartirles este pasaje bíblico que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Si me hacen el favor de abrir sus Biblias y me acompañan con su vista. Con un amén me confirman que encontraron. La palabra de Dios dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. De las 17 veces que se encuentra en el Nuevo Testamento la palabra sed, 8 aluden a una sed no material, sino a una sed de justicia, una sed de fe, una sed de verdad y una sed de vida.
Pero cuando Cristo exclamó esto, se refería a todas estas. Hay varios motivos por los que Cristo dijo esta frase, los cuales serán 3 puntos de los que hablaré hoy. El primero es la sed física, el segundo la profecía cumplida y por último la razón por que Jesús sentía esta agonía. En el primer punto les compartiré sobre la sed física que Cristo pasó. La palabra de Dios dice que la última vez que Cristo bebió fue en el aposento alto junto con sus apóstoles, durante la última cena. Debemos recordar que Cristo fue 100% hombre y 100% Dios. Durante la flagelación, Jesús sudó y perdió una gran cantidad de sangre. Y no solo en estos momentos perdió su hidratación, ya que había estado ayunando y orando en el monte Sinaí cuando estuvo velando antes de su arresto. También debemos recordar que Él fue azotado, golpeado, se le fue puesta una corona de espinas, cargó su propia cruz y entre muchas cosas más. En este momento, Cristo muestra su humanidad al sentir dolor y tener sed, como se profetiza en el Salmo 22:15, que dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Otra sed que Cristo nos ha enseñado es la sed espiritual. Esta se encuentra en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Yo creo que muchos hemos escuchado la historia de la mujer samaritana y Cristo, pero como quiera se las quiero compartir. La palabra de Dios dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan en sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues quieres agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí Cristo le está ofreciendo un agua que no le causará sed jamás. Esto es lo que nos está ofreciendo Cristo, es el Espíritu Santo, que es ofrecido también a nosotros, no solo en el pasaje. Él nos asegura que no tendremos sed jamás, porque nosotros mismos seremos una fuente de agua que da vida eterna. En el segundo punto que cubriré es la profecía de Cristo, que Cristo diría estas palabras: Dios sabe todo, y fue diciéndoles a los servidores lo que acontecería. Y exactamente como las escrituras están escritas, así pasó. Se conoce que cuando Cristo dijo estas palabras, uno de los que estaba ahí presente empapó una esponja con vinagre y luego, puesta en un hisopo, la acercó a la boca de Jesús para que él bebiera. Si vamos al Salmo 69, que es un salmo mesiánico, esto significa que explica lo que un hecho o un acontecimiento que pasará en la vida del Mesías. Leyendo justo en el versículo 21 dice: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Algo que me llamó mucho la atención y me impactó es que antes el vinagre era usado como algo tipo la anestesia, ya que calmaba el dolor. Y aún así, Cristo, sabiendo esto, Él no quiso tomarlo, quiso seguir sufriendo, ya que esto era parte para el perdón de sus pecados. Todo esto indica que el sacrificio de Cristo no fue casualidad o accidente, sino una profecía que se cumplió.
El tercer motivo trata sobre la agonía de que Jesús sufrió. Como mencioné antes, Jesús fue 100% humano y 100% Dios. Esta agonía era física, la cual le causaba tener sed. Pero también había una razón espiritual por la cual Cristo tenía sed y dolor. Jesucristo fue hecho pecado por nosotros. Yo creo que nadie quiere estar debajo de la ira de un Dios, o de Dios, porque solo existe uno. Él fue objeto de la ira de Dios por nosotros. Se convirtió en pecado y Dios le dio su espalda. Por ejemplo, en Job 4:9 dice: por el aliento de Dios perecen. Sobre esto que dice: en la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti, envías tu furor y los consumes como paja. El juicio de Dios es tan importantísimo que implica pasar la eternidad en un lugar de gozo eterno o de sed eterna. En Lucas 16, el Señor Jesucristo nos contó de un hombre que murió y se encontró en el Hades, en tormenta de fuego. Una de las cosas que este hombre quería era que alguien venga con algo que pudiera calmar su profunda sed. El infierno es un lugar de eterna sed, donde la gente sufrirá eterna sed y de ninguna manera podrá satisfacerla. Para salvarnos de esto, Cristo pasó por este y otros más dolores en la cruz. Para que los que vamos a estar en el cielo no tengamos sed jamás, Jesús tuvo que experimentar profunda sed en el Calvario. Para concluir, ¿cómo podríamos aplicar esto a nuestras vidas? Tal vez usted no tenga una sed física como Cristo la tuvo en la cruz, pero puede tener una sed espiritual, sed de significado, sed de seguridad, sed de amor, sed de esperanza, sed de paz. ¿Ha tratado usted maneras de saciar esta sed de su alma y hasta ahora no ha encontrado solución? Le tengo buenas noticias. Jesús en la cruz experimentó sed para que personas como usted y como yo no tengamos jamás sed de nuevo. Apocalipsis 22:17 dice: y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Cuánto tiempo más va a esperar para saciar su sed? No se tarde, hermano, porque se la puede hacer muy tarde. Puede ser que usted ya haya saciado su sed con Cristo o la tenga que volver a saciar renovando sus votos. Pero si usted se siente seguro, comparta esa fuente de vida eterna a los que lo rodean, para que ellos también alcancen salvación. Ahora nosotros ya tenemos la sed saciada. Debemos de tener ahora la hambre espiritual. Esto lo explica Cristo en Mateo 4:4, que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oremos. Señor Padre, gracias te damos por este mensaje de hoy. Padre, te pido que todos los que escuchemos hoy nos lleves a casa con bien, y cuando tengamos la oportunidad la compartimos con cualquier persona que no la conozca. Padre, te pido que también no solo compartirla, sino aplicarla en nuestras propias vidas para el mejor bien para nosotros. Te pido esto, Padre, y que perdones los pecados. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias. Bien, pues damos gracias a Dios también por la vida de Hugo Daniel. Me comentaba, dijo: papá, yo quiero participar. Le dije: bueno, ¿estás seguro? Tienes que estudiar. Tienes que estudiar y buscar, investigar, le dije, y orar sobre todo, le dije, para que Dios te dé sabiduría. Esto no nada más es de agarrar un libro y ya, ¿no? Hay que rendirse a Cristo para que le dé la iluminación que Él quiere y la palabra correcta. Gracias a Dios por esta participación. Hermanos, ahora vamos a darle el tiempo a Marcelo y a David, que nos van a guiar en otra alabanza, y es Cristo es mi dulce Salvador. La cruz es
Bien, hermanos, damos gracias a Dios, pueden tomar su lugar. ¿Cristo es tu dulce Salvador? Amén. Amén. Yo creo que sí. Oí ese amén muy flojón. Amén. Amén. Así es, Cristo es nuestro dulce Salvador. Así es de que ahora vamos, me toca otra vez a mí. Bueno, ya cuando seamos más varones, ¿verdad? Pues vamos a participar más. Pero espero en Dios que esta misión, esta iglesia crezca, dé el fruto que Cristo espera, ¿verdad? De nosotros. Yo sé que ustedes estarán trabajando arduamente, ¿verdad? Por la obra de Cristo. Bueno, vamos a dar ahora, me toca la sexta palabra, ¿verdad? Sexta palabra, y es consumado es, ¿verdad? Vamos a ver. Bien, hermanos, ya estamos casi llegando al final. Vamos a meditar en esta palabra. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 30. Si usted lo quiere ubicar por ahí, yo sé que ya lo conoce esta palabra. Y bueno, esto es lo que dijo el Señor Jesucristo. Acaban de presenciar ya el cuadro, ¿verdad? Representado por esta película fue una película, un éxito. Bueno, hasta ese momento un sistema complicado de sacrificio se ofrecía por los pecados. Recuerde usted que ahorita acabamos de mencionar de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Estos sacrificios se hacían una vez al año, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estaba sucediendo en aquel sistema de sacrificios que se ofrecían por los pecados. Ya lo dijimos y queremos hacer un énfasis y un marcado, ¿verdad? Énfasis que el pecado separa al hombre de Dios, y solo mediante el sacrificio de un animal se podría obtener la limpieza delante de Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de consumado estamos hablando de que todos esos sacrificios que se habían tipificado en el Antiguo Testamento iban a llegar a su término. Iban a llegar a cuando el Cordero, que el último sacrificio grato para Dios, ahí terminó todo. Consumado es. Pero la gente peca continuamente. La gente está en pecado, de modo que eran necesarios sacrificios frecuentes. Jesús, sin embargo, fue el sacrificio final por el pecado. Dice que por una vez y por todas murió y pagó por todos nuestros pecados. La palabra consumado es la misma que se traduce cancelado. Jesús vino a consumar la salvación de Dios, a pagar la deuda total de nuestros pecados. Con su muerte, el complejo sistema sacrificial terminaba porque Jesús cargó con todos nuestros pecados. Ahora podemos acercarnos con libertad a Dios por lo que hizo a nuestro favor. Los que creen en la muerte y resurrección de Jesús pueden vivir por la eternidad con Dios y escapar de la muerte que lleva consigo el pecado. Podemos ver también que Jesús se refería, consumado es, con esta palabra, a todo lo que habían dicho los profetas, todo lo que se había profetizado, todas esas profecías que venían desde Génesis, ¿verdad? Porque acuérdense que tenemos en Génesis 3:15, ¿verdad? Cuando se menciona que Cristo, ¿verdad? Nacería de la simiente de la mujer, ¿verdad? Ahí Dios estaba preparando ya un Salvador para la humanidad. Y esto, desde ahí empiezan todos esos sacrificios, la necesidad de una salvación. Y bueno, viene a cumplimentarse cuando Cristo cumple todo lo que se había hecho él. De hecho, en el Salmo 22, ahorita pues con tanta
en nervios y cosas, ¿verdad? Se cumplió la profecía. Dijo, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, yo soy del que ellos hablaron y trataron. Yo soy el cumplimiento, estaba diciendo Jesucristo, de esa profecía. Y podemos ver también que Jesús se refería, consumado es, a todo lo que había profetizado. Sí, referente a su muerte, sepultura y su resurrección. Jesús, en la oración sacerdotal, en este mismo evangelio del capítulo solamente 17, verso 4, ¿saben lo que dice? Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo podemos aplicarlo aquí? ¿Qué trabajo usted le ha encomendado a Dios? ¿Qué ministerio Dios le ha dado a usted para llevarlo a su culminación? ¿O ya tiró la toalla? ¿O la quiere tirar? Mire, yo encuentro esta aplicación ahorita bien palpable para nuestra iglesia. Nuestra iglesia es una obra encomendada a usted y a mí. ¿Sabía usted? Esta es una obra no de hombre, es una obra encomendada por Dios, que le costó su sangre preciosa y su vida derramada en la cruz del Calvario. Esta obra está puesta en sus manos. Él está confiando en usted y en mí para llevarla adelante. Él siempre como capitán en jefe dirigiendo esta obra tremenda. Entonces, esta es una mega misión. Así es de que Él nos manda que llevemos, que consumemos nuestros ministerios. Debemos continuar creciendo, dando testimonio de la verdad, dando testimonio de las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo Jesús. Así que sigamos firmes hacia adelante, huestes de Jesús. Así lo digo yo, lo cambio porque es huestes de la fe, porque Él es el autor y consumador de la fe, puestos en Jesús. Cuando usted pone los ojos puestos en Jesús, usted terminará gozosamente su carrera. El apóstol Pablo, ¿sabe lo que dijo? He acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia que me dará aquel día aquel juez justo, que es Dios. ¿Quiere usted terminar lo que Dios le ha encomendado? Mire, Dios nos ha encomendado muchas cosas. Y no quiero entrar en detalles, medite usted. Tenemos 3 ministerios. ¿Sí? Bueno, de los que yo me gusta mencionar. Pero hay muchos ministerios. La iglesia ¿y qué más? La familia. Eso es lo que Dios le encomendó. Eso es lo que Dios le encomendó. Esto, hermanos, se hace rindiéndose a Cristo. Esto se hace haciendo a un lado todo aquello que le impide ser obediente a Jesús. Quítelo de ahí. Y que Dios nos permita decir las palabras del apóstol Pablo. Que Dios nos permita. Qué satisfechos nos sentiríamos cuando ya no estemos en esta cartita, que gracias a Dios porque proveyó. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios empieza una obra así, Dios la hace muy grande, para su gloria y para su honra. ¿Quiere usted ser un peleador y un luchador de Jesús? Manténgase siempre con la fe bien puesta en su Señor y Salvador Jesucristo.
Que Dios les bendiga, hermanos. Ahora vamos a la séptima palabra y concluimos. Mi hermano cierra con broche de oro. Vamos a darle el tiempo a mi hermano Aguirre, pero antes vamos a pasar video también. Adelante, hermano. Buenas noches, hermanos. Pues primeramente quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos. Ya hace mucho tiempo que no nos veíamos como congregación, y eso pues realmente es un privilegio, porque ahora en estos momentos de la pandemia sí tenemos que tener ciertos protocolos, pero el Señor es bueno, es grande y Él nos cuida siempre. Quiero darle también las gracias por la oportunidad que tengo de poder participar en este culto de las 7 palabras. Ya se han escuchado 6, se han expuesto de una manera fenomenal, y pues me toca la 7ª palabra, que es la última, y se encuentra en Lucas 23:46. Yo creo que voy a quitar los lentes porque veo mejor. En Lucas 23:46 nos dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ya en Jesucristo todo se había cumplido. ¿Qué le quedaba? Solamente morir. Y Él lo aceptó con agrado. Él entregó su vida voluntariamente, pero por una sola razón: por amor por nosotros. Y así la profecía se cumplía. Llegaba al final el cuadro que se había expuesto, que se había mencionado desde un principio, donde nuestro Señor Jesucristo iba a poner todo en las manos del Dios Padre. Normalmente cuando una persona se encuentra en los últimos momentos de la crucifixión, no tiene la fuerza necesaria para poder clamar a gran voz, pero aquí en todos los evangelios nos explica y nos dice que Jesús clamó a gran voz, y lo dijo claramente: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Perdón. En esos momentos ya Jesús había descansado, había dejado todo en manos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios Padre. Y esas palabras fueron tan potentes, tan fuertes, que la tierra se estremeció. Se dice que hasta no podía contener a los muertos. Cuando Cristo dijo su última palabra, la Biblia nos dice en Mateo 27:51: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Ya no había necesidad de ir a Jerusalén a ofrecer sacrificio en el día de la expiación. Ya el sacrificio perfecto se había hecho. Ya Jesucristo había dado su vida por nosotros. Entonces el Dios Padre lo aceptó, abrió sus brazos con amor, como los abre ahora mismo, con el mismo amor, y Él está listo para recibirnos. El sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo ya había terminado. Ya no había necesidad de hacer más sacrificios, de ir a Jerusalén, de
de ofrecer el sacrificio por la expiación de sus pecados. Nos dice también que en Marcos 15, del 42 al 46, no lo vamos a leer, vamos a tratar de explicarlo a grandes rasgos. Es cuando el cuerpo de Jesús sería bajado de la cruz y sería entregado a José de Arimatea, un miembro del concilio que también estaba esperando el reino de Dios. Él lo recibió, fue y compró una sábana, lo envolvió y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña, y después rodó una piedra, una roca enfrente para cerrarla. Y podemos decir que hasta ahora, en este momento, es claro que Jesús nunca se preocupó de su cuerpo, solamente se preocupó ¿por qué? Por su espíritu. Y en Salmos 48:14 nos dice que porque este es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Aquí puedo compartir que un hermano, Esteban, que era un mártir cristiano, imitó a Cristo también en la primera palabra, como ya lo sabemos, yo creo, y en la séptima, donde él también encomendaba su espíritu a Dios cuando estaba a punto de morir, y nos dice en Hechos 7:59 lo siguiente: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Por qué no seguir su ejemplo? ¿Por qué no en ese momento nosotros decirle también: Señor, recibe mi espíritu? Yo quiero estar contigo también cuando llegue ese día. Y es verdad que el mundo espiritual es algo que nos da miedo, que nos da temor, porque es desconocido. Cuando llega el momento inevitable de la muerte, nuestro ánimo se sobrecoge, se estremece y no sabemos qué hay allá. Los que sí sabemos son los que hemos recibido a Cristo, pero los que todavía no lo hacen están en ese tenor, en ese temor de qué sucederá después. Estamos tan acostumbrados a las leyes tangibles, a lo que podemos tocar, a lo que podemos ver, que tenemos ese sentimiento, y es muy difícil de quitar, porque es algo que no vemos, pero que creemos por fe. ¿Qué es lo que sucede comúnmente cuando estamos nosotros aquí pasando por esta vida? Hacemos preparativos de todo tipo. Arreglamos nuestro funeral, hacemos un testamento, repartimos nuestros bienes y dejamos nosotros pensando que todo está arreglado, pero nos olvidamos de algo muy importante: nuestra alma, nuestro espíritu. Es muy sencillo. Si tú ya has recibido a Cristo, ya es tu Salvador, ya tienes la seguridad de que un día vas a estar con Él cuando mueras. Y nada, ni la muerte, escuchen eso, ni la muerte nos podrá separar de Él. Y lo dice claramente en Romanos 8:39: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que, hermanos, si ya tenemos esa seguridad, ¿por qué no decir gloria a Dios, aleluya? Algún día vamos a estar contigo. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque Dios fue el sacrificio perfecto. Fue el que dio su vida por nosotros. Entonces, si no has aprovechado ese beneficio que nos dio el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, yo te invito que hoy lo recibas, que hoy le permitas entrar a tu corazón, que hoy le pidas que Él te salve, y que algún día puedas decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Oye su voz, no endurezca su corazón.
Gracias, hermano. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por estos varones valientes que han participado con una palabra cada uno. Que Dios siga bendiciendo sus vidas. Yo creo que todos hemos sido bendecidos a través de la exposición de su palabra y de la palabra de Dios, usando a mis hermanos como instrumentos útiles en sus manos. Y yo creo que algo traerá de gran bendición para nuestras vidas estas 7 palabras que el Señor Jesús dijo en la cruz del Calvario, y es un momento culminante. Hermanos, muchas gracias por su participación, por su asistencia. Recuerden que siempre que venimos a buscar a Dios, siempre vamos a ser bendecidos, siempre vamos a ser fortalecidos. ¿Y qué les parece si tenemos palabra de oración de despedida? Después de la palabra de oración, tenemos una alabanza final, y es cuán grande es Él. Nos ponemos de pie y oramos. Padre, muy contentos y agradecidos contigo por permitirnos el clima propicio. Hace un par de días estábamos temerosos de que no pudiéramos llevar a cabo este evento, recordando, Padre, tu sacrificio en la cruz del Calvario. Pero como tú siempre escuchas la oración de tu pueblo, cambiaste todo para bien, mi Señor. Por eso te damos gracias, y porque has puesto palabra en mis hermanos de sabiduría para compartirnoslas y así poder ser edificados, mi Señor. Bendecimos tu nombre, mi querido amado Señor. Queremos, Padre, despedirnos de este lugar, mas no de tu presencia. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Llénales de tu gracia, llénales de tu amor. Haz resplandecer tu rostro sobre esta congregación, mi Señor. Y Padre, gracias, mi Padre querido, porque sin este sacrificio no hubiera sido posible la reconciliación, mi Señor. Gracias a tu resurrección, ahora tenemos vida, una vida abundante en Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Pues en Él te pedimos todas estas cosas, oramos y te damos gracias por todo. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción,
el bar de vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar del cielo esplendor, te adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. ¿Fueron bendecidos, hermanos? Yo creo que sí, ¿verdad? Amén. Hermanos, recuerden, el domingo tenemos culto de resurrección en punto de las 9 de la mañana. Después las hermanas estarán participando, la femenil, ¿verdad? En la dirección y en la participación de este evento maravilloso que tuvo a cabo, ¿verdad? Aquel día, que nos dio vida eterna, ¿verdad? Cristo Jesús. Hermanos, después de ahí tendremos una participación de alimentos. Véngase, disfrute de la presencia del Señor y de la armonía entre los hermanos, y sobre todo de la palabra de Dios que será expuesta. Después de que comamos, entonces viene la predicación, ¿verdad?, del domingo, como es de costumbre, ¿ok? Para salir bien llenitos y bien saturados de la palabra de Dios. ¿Amén? Dios les bendiga. Gracias, mis hermanos, y les esperamos, ¿verdad?